Les quiero poner el caso de una congregación. Esta congregación tiene algunos problemas y es bastante preocupante su situación. En primer lugar, porque están sufriendo la presión del mundo a que ellos rebajen el mensaje que tienen, rebajen la forma de vida que tienen, que no sean tan radicales porque están empezando a ofender a las demás personas, llamándole a las cosas, por ejemplo, algunas cosas pecado, diciendo que a Dios no le gusta, pues eso está ofendiendo a los demás. Y entonces el mundo los está presionando para que se suavicen, para que no sean tan radicales. Por el otro lado, esta congregación está teniendo problemas porque muchos escuchan la palabra, pero al día siguiente ya no se acuerdan de lo que han escuchado. Ellos van a la iglesia, o incluso algunos han dejado de congregarse, pero los que van escuchan y están allí atentos, pero con el pasar del tiempo esa palabra como que simplemente queda en el olvido. No la cumplen, no la ponen en práctica. Otro problema que está teniendo esta iglesia es que hay muy pocos maestros. Muchos en la congregación no ven necesario apoyar a la congregación a educar a los nuevos convertidos. Muchos no se interesan en su propia edificación y por tanto no pueden enseñar a otras personas. Y también tenemos un cuarto problema, que es que le están abriendo la puerta a falsos maestros, a personas que han venido con doctrinas erradas y doctrinas de todo tipo. Por ahí no falta alguno que llegó explicando que los ángeles son seres superiores y que nosotros deberíamos pedirle a ellos todo lo que se nos ocurra y que ellos nos lo van a cumplir. Le pregunto, ¿esta iglesia que le estoy narrando pertenecerá a este siglo? ¿Le parece que hay iglesias en este tiempo que se parecen a esta descripción? Sí, ¿no? Pero en realidad la iglesia que les estoy hablando es la iglesia a los hebreos, de los hebreos. Es la iglesia a la cual está escrita esta carta. Y como podemos ver, muchos de los problemas que ellos tenían son los mismos problemas que hoy nosotros tenemos como iglesia, a pesar de que han pasado casi 2000 años. Por eso es la relevancia de esta carta a los hebreos, porque nos lleva a que nosotros nos alejemos de las falsas doctrinas y nos centremos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, vamos a estar estudiando esta carta y hoy lo que vamos a estar haciendo es hacer un estudio panorámico sobre toda la carta en sí, y a partir de la próxima semana sí vamos a comenzar propiamente desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final de la carta, pasaje por pasaje con el pasar de las semanas. Así que hoy vamos a estar viendo qué nos enseña la epístola a los hebreos. ¿Qué nos enseña la epístola a los hebreos? Yo he dividido este mensaje en 3 partes para que podamos comprender mejor la carta. En primer lugar, vamos a hablar sobre el contexto de la carta, quién es el autor, quiénes son los receptores, en qué fecha fue escrita. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el mensaje que tiene la carta en su totalidad. Y en tercer lugar vamos a estar estudiando cómo esta carta me es útil para mí en estos tiempos. Como una carta de hace 2000 años me es útil a mí que vivo en el 2020. ¿Ok? Así que comencemos con nuestro primer punto, el contexto de Hebreos. Hebreos es una carta en sí misma, se ha catalogado como una epístola, carta, ok, para el que no sabía, pero es una carta que no cumple con todos los requisitos de una carta de la antigüedad. Las cartas de la antigüedad se escribían diferentes a las nuestras, pero en ciertas cosas había muchas similitudes. Nosotros podemos ver una carta normal, por ejemplo, si vemos en la página anterior donde estamos ahorita, usted debe estar al inicio de Hebreos, y el libro anterior a Hebreos, ¿cómo se llama?
Filemón. Filemón es una carta, es más, es una carta de las más pequeñas que tenemos. Y si vemos el versículo 1, vemos que en las cartas de la antigüedad siempre el escritor se identificaba a sí mismo. Así comienza Filemón capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ahí están los autores. ¿Quién está escribiendo acá? Pablo y el hermano Timoteo. Ahora viene el destinatario. ¿A quién le escribe? Al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ok, esos son los destinatarios. Y luego usualmente venía una bendición como la que tenemos en el versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una forma típica de comenzar una carta. Pero ¿cómo comienza Hebreos? Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor de Hebreos se olvidó completamente. No digo que haya sido algo sin intención, más bien que parece que fue algo intencionado. Se olvidó completamente de colocar aquí quién es el que escribe y a quién escribe. Parece que para él no es tan importante que sepan que esta es la palabra de él, sino que lo que le interesa a este autor es que sepan que esta es la palabra de Dios. Que esta es la palabra de Dios. Pero al pasar de los siglos siempre se ha buscado quién puede ser el autor de Hebreos. Así que vamos a hablar de algunos sospechosos. Primero, ¿quién cree usted que es el autor de Hebreos? Ok, es la alternativa tradicional más sonada, es más, es la alternativa que se ha manejado durante más de 1500, 2000 años, que Pablo puede ser el escritor de esta carta. En el tiempo de la Reforma se comenzó a cuestionar esto. ¿Por qué? Porque Hebreos y las cartas de Pablo son muy diferentes entre sí. El estilo de la escritura, la forma como se comunica, los términos, el lenguaje, son muy diferentes entre sí. Para dar un ejemplo, Pablo le encantaba referirse a nuestro Señor Jesucristo. Él le llamaba o Jesucristo o Cristo Jesús. Pero en Hebreos casi no se utilizan esas dos palabras. Siempre se le trata como a Jesús o el Señor. Términos que Pablo no usaba usualmente. En segundo lugar, y quizás esta es la evidencia más aplastante para descartar a Pablo como autor del libro, se encuentra en el capítulo 2, versículo 3. Léalo conmigo. Capítulo 2, versículo 3. El escritor de Hebreos dice: porque si la palabra dicha, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, escuche bien, la cual está hablando de la palabra de salvación tan grande que hemos escuchado, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El escritor de Hebreos está diciéndonos acá que él y la gente a la cual él está escribiendo han escuchado el evangelio, no del Señor Jesús directamente. No fue de la boca del Señor Jesús, sino ¿de quién? De los que oyeron al Señor Jesús. Estos son los apóstoles. Entonces, este escritor de Hebreos sería un cristiano de segunda generación. Él no caminó con Jesús, sino que escribió, o mejor dicho, conoció al Señor a través de lo que los apóstoles le dijeron.
muy contrario a lo que Pablo defendía de él mismo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo insiste en que él recibió el evangelio no de ninguno, sino del mismo Señor Jesucristo. Entonces Pablo queda descartado como posible escritor. En segundo lugar tenemos a Apolos. Posiblemente usted lo ha escuchado de él en el libro de Hechos. Apolos se nos presenta en el libro como una persona muy preparada, que puede predicar y tiene mucha capacidad para enseñar. Y parece cuadrar muy bien con lo que se necesita para escribir este libro. Incluso Martín Lutero creía que Apolos era el escritor. Pero no hay una evidencia que lo sustente en realidad. No tenemos en el libro algo que nos vincule a Apolos con el libro. Lo mismo pasa con Bernabé. ¿Se acuerda cuál era el sobrenombre de Bernabé? Hijo de la consolación. Hijo de la consolación. Bernabé tenía la facilidad de que él era levita. Como levita, entonces conocía muy bien los sacrificios del Antiguo Testamento. Y él vivía en Chipre, lo cual mostraría por qué sabe también el griego en la carta. Pero tampoco hay evidencias. Hay un cuarto sospechoso, o cuarta sospechosa incluso. Priscila. ¿Se acuerda de quién es esposa Priscila? De Aquila, en el libro de los Hechos. Ellos dos, Priscila y Aquila, fueron los que enseñaron a Apolos sobre el Señor Jesús. Y aunque fuera cautivante encontrar una mujer escritora en el Nuevo Testamento, tenemos que descartarla rápidamente. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11, versículo 32, cuando el escritor de Hebreos se menciona a sí mismo, lo hace en términos masculinos y no femeninos. Entonces, descartada. ¿Quién queda? ¿Sabe? Creo que en esto tenemos que decir como lo decía Orígenes. Orígenes es un padre de la iglesia de los primeros siglos. Él decía, solo Dios sabe quién es el escritor. Solo Dios sabe. Y de verdad, solo Dios sabe. Pero sí podemos ver algunas cosas acerca de él. Y ya vimos que es un cristiano de segunda generación, no es de los apóstoles. También el escritor de Hebreos está muy familiarizado con las escrituras del Antiguo Testamento. Y las puede haber obtenido de una de dos opciones. Él no utilizaba las escrituras del Antiguo Testamento, las tradicionales, las que usaba todo el mundo. Él utilizaba o la traducción griega, llamada la Septuaginta, o una traducción no tradicional que se utilizaba en algunos círculos de la cultura hebrea. Era una persona que conocía mucho y que estaba muy bien preparado. Los argumentos, como vamos a ver en el libro de Hebreos, sus argumentos son profundos y él es un gran maestro. Le gusta llevar a la gente de lo pequeño a lo grande. El escritor de Hebreos tiene una forma de escribir, una forma de razonar, donde te enseña algo pequeño y que es verdadero. Y que entonces, si esto que es pequeño y es verdadero, si tomamos lo mismo pero un poco más grande, entonces también va a ser verdadero. Y eso lo vamos a ver a lo largo de estas próximas semanas. Y un dato interesante, vaya conmigo al capítulo 13, versículo 23. Sobre el escritor, es que en el capítulo 13, versículo 23, él pone: sabed que está en libertad nuestro hermano, ¿quién? ¿A quién conocía el autor de Hebreos? A Timoteo. Esto va a ser un punto importante que vamos a ver un poco más tarde. Él era un conocido de Timoteo. Vamos a los receptores. Bueno, ya hicimos el perfil de él, perdón. Ya.
Vamos a los receptores. ¿A quién fue escrita esta carta? Nosotros, las demás cartas de Pablo, podemos saber a quién fueron escritas. ¿Por qué le llamamos la carta a los romanos? Porque en la introducción Pablo dice que está escrita a la iglesia en Roma. ¿O por qué le llamamos primera a Timoteo, mejor dicho? En la introducción Pablo dice que él la está escribiendo a Timoteo. Pero en Hebreos no tenemos tal cosa. Es más, ¿por qué se llama Hebreos? Bueno, no sabemos a quién le fue escrita esta carta, pero sí podemos saber algunas cosas referente a las personas que fueron escritas. Cuando el autor habla acerca del Antiguo Testamento, él no se dedica a explicar las cuestiones del Antiguo Testamento, sino que da por sentado que su audiencia ya las conoce. Él da por sentado que todo lo que está hablando acerca de Abraham, acerca del Éxodo, acerca del pacto, acerca del sacrificio, acerca del tabernáculo, todo esto, él ya da por supuesto que toda la gente que lo escucha ya lo sabe. Entonces, una audiencia griega no cuadra allí, porque los griegos no estaban familiarizados con la cultura hebrea. Los que sí están familiarizados con la cultura hebrea son los hebreos, justamente. Y hay tres sospechosos. Pueden ser los hebreos, la comunidad judía de Jerusalén. Puede ser la comunidad judía de Alejandría, donde era muy abundante las personas judías allí, o en Roma. Alguno de estos tres lugares, pero no hay en sí mismo una certeza. Lo que sí podemos ver es algunas cuestiones respecto a ellos, y vamos a ver su perfil. Mire el capítulo 5, versículo 12. El autor les dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eran inmaduros espiritualmente. Esta es una iglesia inmadura. Es más, si vemos el versículo anterior, al final se nos dice que ellos eran tardos para oír. Entonces no solamente eran inmaduros, eran desobedientes a los líderes. Por eso es que en el capítulo 13, versículo 17, el autor les dice: obedezcan a sus pastores. Porque esta iglesia estaba viviendo en una gran inmadurez y en una desobediencia a sus autoridades. Luego también vemos por pasajes del capítulo 10, 12 y 13, que ellos estaban viviendo en persecución. Y este es un punto importante que me voy a detener aquí a hablar un poquito. Cuando el autor escribe, se da a entender de que los hebreos habían estado en persecución, habían estado sufriendo persecución. Sabemos que la iglesia fue perseguida en el primer siglo. ¿Sabe por causa de qué los perseguían? Por causa de su fe, porque ellos eran seguidores de Cristo. Pero en el momento en que se escribe la epístola, parece que hay paz. Pero parece que es una paz condicionada al comportamiento de los hebreos de esta iglesia. Más o menos la idea que sostienen los teólogos es la siguiente: para el tiempo de los hebreos, ellos, como vivían en medio de comunidades judías, básicamente los judíos le exigían y le decían: o crees en lo que nosotros creemos, o te excluimos de nuestra comunidad. Y para un judío eso era terrible. Ser excluido de la comunidad era básicamente estar muerto socialmente. Por eso es que ellos se ven tan presionados y tentados a adoptar otros pensamientos que no le pertenecen a Cristo y a su gloria. Por ejemplo, la exaltación a los ángeles que vemos en el capítulo 1.
o el asunto de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec, si usted se recuerda cuando estudiamos la historia de Abraham, Melquisedec es aquel sacerdote y rey al cual Abraham le entrega los diezmos de todo. Pues había un grupo judío en la zona del Mediterráneo que ellos creían que Melquisedec iba a regresar a la tierra, que él iba a ser mayor que el mismo Mesías. Y entonces se tenía que exaltar a Melquisedec. Por eso es que el escritor de Hebreos incluso compara a Jesús con Melquisedec y lo pone más arriba de él. Había entonces un peligro de apostasía porque estos hombres con tanta presión estaban en peligro de abandonar al Señor con tal de no tener problemas. Si no crees lo que nosotros te decimos, te votamos. Pues entonces comienzo a rebajarle al evangelio para que los demás no se me ofendan. Había peligro de apostasía. Y en cuarto lugar, podemos decir algo acerca de este grupo. Era un grupo homogéneo y heterogéneo. Y eso suena muy diferente, ¿no? Muy raro. Era un grupo homogéneo en el sentido de que la gran mayoría serían judíos. Es lo que se esperaría por las características de la carta. Pero es heterogéneo en el sentido de que todos eran judíos, todos se llamaban cristianos, pero no todos eran cristianos en la práctica. Lo mismo que sucede en cualquier iglesia. Todos acá nos declaramos cristianos, ¿sí o no? Pero la verdad es que no todos somos cristianos. Sí, hay verdaderos creyentes en medio de estos hebreos, personas que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y hay otros que también lo han hecho de boca, están convencidos, tienen el conocimiento suficiente como para que vean que ellos tienen cierta experiencia cristiana, pero en el fondo no son creyentes. O incluso hay otro grupo que parece que simplemente son simpatizantes del evangelio. Ellos de alguna manera se han visto atraídos a la iglesia. Si es que en esa iglesia predican bonito, yo voy allí. Y se sienten atraídos de alguna manera, pero todavía no tienen una convicción real de quién es el Señor. Esto es muy importante tener en mente porque cuando leemos Hebreos nos vamos a encontrar episodios donde pareciera que el autor está sugiriendo que la salvación se pierde. Pero si entendemos que a quienes les está refiriendo es a estos grupos de cristianos que parecen cristianos, que han saboreado el evangelio, pero que no tienen una verdadera fe fundada en Cristo, y ellos son los que están en peligro de deslizarse, entonces nosotros vamos a saber que el libro de Hebreos no invita a creer que la salvación se pierde, porque es muy utilizada por los hermanos arminianos para hablar sobre la pérdida de la salvación, sino que lo que se nos habla es que todos tenemos que dar cuenta. Y aquí, aunque tengamos todos carita de santos, Dios conoce la verdad de todos y vamos a tener que darle cuenta a Él. Y sobre la época, esto lo voy a mencionar rápidamente. Sobre la época, ¿cuándo fue escrita Hebreos? Nuevamente también es bien complicado. No sabemos quién fue el autor, no sabemos quién fueron los receptores y más o menos podemos tener cierta idea de la época. Hay varias formas de saberlo. Vamos a tratar de establecer una fecha mínima y una fecha máxima en la cual fue escrita la carta. Por evidencia externa, en el año 96, en la carta de Primera de Clemente, un hombre de Alejandría, él hizo referencias a la carta a los hebreos. Entonces podemos decir, si él escribió sobre Hebreos en el año 96, que a más tardar Hebreos debió haber estado escrito poco antes de eso, porque nadie escribe de una carta que todavía no se escribe, ¿cierto? Entonces máximo Hebreos debió haber sido escrito en el año 96.
Ahora, por evidencia interna, vimos que Timoteo acababa de salir de la cárcel, ¿cierto? Según de Timoteo, que es una de las últimas cartas de Pablo escritas poco antes de que él muriera, Timoteo estaba en libertad. En la historia que tenemos en la Biblia, Timoteo nunca cayó en la cárcel. Eso debió haber sucedido después de la muerte de Pablo. Y Pablo murió en el año 65. Entonces Timoteo debió haber sido escrito después del año 65. Ahí ya tenemos un rango de fechas, del 65 al 96. Pero tenemos otra evidencia interna. Cuando se nos habla acerca de los sacrificios en el templo, se usa el tiempo presente. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando el escritor de Hebreos habla sobre lo que se hace en el templo, él no dice, cuando el templo funcionaba hacían tales cosas. Él más o menos lo que dice es, ellos hacen tales cosas en el templo. Bueno, el templo fue destruido y fue destruido en el año 70. Para que el autor hablara en términos presentes, el templo todavía tenía que estar en pie, no destruido. Porque si hubiera estado destruido, hubiera hablado en pasado, no en presente. Si el templo fue destruido en el año 70, a más tardar la epístola debió haber sido escrita en el año 70. Entonces ahí tenemos un rango de tiempo bastante aceptable de cuándo fue escrita Hebreos. ¿Cuándo fue escrita? Entre el 65 y el 70. Pasemos a hablar sobre el mensaje de Hebreos. Básicamente lo que tenemos en Hebreos, se escribió esta carta por la realidad de la decadencia espiritual que estaba viviendo la gente de la iglesia. Ellos antiguamente habían soportado pruebas, pero actualmente estaban cediendo, estaban relajándose para no tener problemas con los judíos a su alrededor. Esta iglesia está llena de problemas. Ellos exaltan ángeles, menosprecian la palabra de Dios, exaltan a Melquisedec por encima del Mesías y tienen en poco a Cristo, su función y su obra. Entonces el autor les va a escribir esta carta. La carta tiene 3 partes que las vamos a ver rápidamente. La primera es la introducción, los primeros 3 versículos, donde se nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los profetas en la antigüedad, en este tiempo, ¿cómo nos ha hablado? Por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas, por quien hizo todo. Él es el sacerdote, Él es el profeta, Él es el rey. Y comienza hablándose de Cristo. Hermanos, si algo nos enseña la carta a los hebreos es que Cristo y su identidad y su obra es fundamental que la iglesia la entienda y la comprenda bien. Es necesario que nosotros como iglesia comprendamos muy bien quién es Cristo y qué hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque solo en Él tenemos la salvación de nuestra alma. No recurrir a Cristo o comprender mal a Cristo, hermanos, es la garantía de nuestro fracaso espiritual. Nunca vamos a poder llegar al Señor, al Padre, si no es a través de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y una vez que el autor fija la identidad del Hijo de Dios, pasa a hacer 4 comparaciones. En los capítulos del 1 al 10, que esta es la sección más grande de la carta, se va a comparar a Jesús usando argumentos del Antiguo Testamento, y todos ellos van a incluir una advertencia que la iglesia tiene que prestar atención. En el capítulo 1 y 2 se compara a Jesús con los ángeles y la Torá. La Torá, ¿qué es? La ley de Dios. ¿Ok? La ley de Dios.
Se compara a Jesús con los ángeles. Los ángeles, según la tradición judía, fueron los que trajeron la ley de Dios cuando Moisés estuvo en la montaña. Y el argumento del escritor de Hebreos es: si esa palabra que trajeron los ángeles fue firme, en otras palabras, fue verdadera, Dios no se echó atrás, Dios no dijo, no, espérense, lo que dije por los ángeles era otra cosa, no. Si Dios respaldó todo lo que dijeron los ángeles, de tal manera que todos los que violaron la ley, ¿qué les pasó? Perecieron, fueron llevados a juicio. Entonces, la advertencia del escritor de Hebreos es: ¿cómo crees tú que vas a poder escapar si no estás dejando de lado no las palabras de un ángel, a alguien mucho mayor que el ángel? Al mismo Hijo de Dios estás ignorando. ¿Qué crees tú que merece una persona que ignora al mismo Hijo de Dios? Si los otros recibieron condenación segura, sin duda, quien ignore al Hijo de Dios va a recibir la condenación. Por eso es ahí la advertencia: no lo hagas, no ignores el mensaje del Señor. En los capítulos 3 y 4 se compara al Hijo ahora con Moisés y la tierra prometida. ¿Quién fue Moisés? El siervo del Señor. ¿Para qué Dios utilizó a Moisés? Para llevarlos a la tierra prometida. ¿Y ellos le hicieron caso a Moisés? Sí, así. No sé, de repente en la Biblia del Mormón puede ser. En el libro de Números dice que no. Ellos se rebelaron una y otra vez contra lo que Moisés decía. ¿Y qué pasó con esa generación? ¿Entró a la tierra prometida? No, se quedaron en el desierto. Entonces el argumento del escritor de Hebreos es: oye, nosotros no estamos escuchando al siervo de Jehová, estamos escuchando a su propio hijo. Y no estamos yendo hacia la tierra prometida, Canaán. Estamos yendo a la verdadera tierra prometida, que es en su presencia. Y si ellos no escucharon al siervo y no entraron a una tierra que era pasajera, ¿cómo nosotros vamos qué es lo que pretendes tú que suceda con aquel que decide ignorar al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Vas a poder entrar a la tierra prometida verdadera si ignoras al Señor? ¿Vas a poder entrar al reposo del Señor si ignoras al Hijo? No. Ese es el argumento en los capítulos 3 y 4. Luego están en los capítulos del 5 al 7, donde se compara a Jesús con los sacerdotes y Melquisedec. El autor habla de los sacerdotes y el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Los sacerdotes eran perfectos o imperfectos? Imperfectos. Ellos tenían que estar ofreciendo y ofreciendo constantemente al Señor. Ellos no podían ser el sacerdocio definitivo porque eran imperfectos. Pero he aquí, el Señor ha traído al verdadero sacerdote, al sacerdote eterno, que no es de la línea de Aarón, sino que es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Esto significa sin linaje, una persona que no está, que no sale de Aarón, sino que no tiene linaje de la línea que era normal que vinieran los sacerdotes, pero es el sacerdote del Señor. Él sí es perfecto, a diferencia de los sacerdotes, y por tanto es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Él sí puede hacer algo por ti, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y entonces se nos llama a la reflexión: ¿de verdad vas a ignorar al único que te puede reconciliar con el Señor? ¿Vas a ignorar al verdadero sacerdote que va a hacer las paces entre tú y Dios? Pues debería llevarnos a no voy a hacer eso.
Y la cuarta comparación está en los capítulos 8 al 10, donde se habla de los sacrificios y el pacto. En el antiguo pacto, ¿cada cuánto se tenían que ofrecer sacrificios? Por lo menos 2 veces al día, mañana y tarde. Y luego, imagínense, ¿eso cuánto suma al año? 365 por 2. 730. 30. Sí, no. Sí, 730. Aparte de 730 sacrificios en un año. Y se hicieron sacrificios por más de 800 años. Saque su calculadora. ¿Cuántas ovejas son muertas? Aparte de eso, cada año se tenía que ofrecer los sacrificios en el día de la expiación. En otras palabras, en el antiguo pacto se acumulaba sacrificio tras sacrificio tras sacrificio sobre sacrificio, cualquier cantidad de sacrificios, porque ninguno de ellos era el sacrificio final. Hasta que vino Jesús. ¿Cuántas veces se tuvo que ofrecer Jesús? Una sola vez y para siempre, nos dice el autor. A diferencia de los sacrificios del antiguo pacto, en el nuevo pacto es un solo sacrificio y para siempre. Por eso el sacrificio de Jesús es el sacrificio definitivo. ¿Lo vas a rechazar? ¿Debería llevarnos a un no? Y la carta termina con los últimos 4 capítulos, 11 al 13, donde básicamente se nos pone en práctica lo que hemos estado aprendiendo. El autor no le interesa dar a conocer simplemente quién es Cristo. El autor lo que está queriendo es que la iglesia muestre en su vida quién es Cristo. Hermano, tú puedes estar muy lleno de conocimiento. Tú me puedes recitar la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Satanás también lo hace. Cuando Jesús fue tentado, ¿sabe con lo que lo tentó Satanás? Con la palabra de Dios. Él la conoce. No es evidencia de un cristianismo quien conozca la palabra. Evidencia de cristianismo es quien viva la palabra de Dios, y para eso se encargan los últimos capítulos de vamos a poner en práctica. No se dejen guiar por esta gente que está tratando de que ustedes diluyan el evangelio. No, permanezcan fieles a Jesús. Hermanos, ese es el propósito. El autor de esta carta lo que quiere es que la iglesia permanezca fiel, que entienda que Jesús es suficiente. Ellos no necesitan ángeles, porque Cristo está sobre ellos. Ellos no tienen que regresar a obedecer las órdenes de Moisés, porque tenemos a uno más grande que Moisés. Ellos no necesitan sacrificar en el templo, porque su sacrificio ya fue presentado. No necesitan seguir a Melquisedec, porque uno mayor está aquí. Cristo es suficiente y ellos tienen que permanecer fieles a Cristo. Ese es el propósito entonces de Hebreos, que la iglesia permanezca fiel a Cristo, sabiendo que Él es suficiente y que Él está por encima de todo. La supremacía y la suficiencia de Cristo. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Hebreos y nuestros días. ¿Cómo esta carta, escrita hace 2000 años, nos es interesante a nosotros? Pues hoy en día vivimos una situación muy parecida. Hoy en día tenemos la presión de nuestros amigos en el colegio, en el trabajo, en nuestro alrededor, nuestros familiares, quienes se burlan de nosotros por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de creer. Y una tentación que todo cristiano sufre es, entonces no seas tan radical. Ahí ya estás tú en la fiesta de cumpleaños de tu tío
y estás ahí tranquilo, pasándola bonito, compartiendo con tu familia, pero se juntan esos amigos, esos familiares a tomar. Ya vente para acá, sobrino, toma una copa. Y tú le dices, ¿sabes qué? No, yo ya no tomo. ¿Qué es lo que vas a recibir de ellos usualmente? Muy bien, muchacho, permanece firme. Nosotros nos arrepentimos de esto, dejamos la copa. ¿Qué es lo que vas a recibir en ese momento? Burlas. Ah, sí, mojigato. Ah, curita, o te van a decir, pastorcillo, ven, ven, pastorcito. Se van a comenzar a burlar de ti. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que tú cedas. Que tú digas, no, mejor me evito los problemas y me adapto al pensamiento de este tiempo. Y cristianos terminan cediendo. Ahora estamos viviendo también esta situación con la ideología de género, donde se nos quiere imponer que la homosexualidad es algo buena, ni siquiera ya algo aceptable, no, es algo bueno y necesario incluso, donde se quiere mandar a cerrar la boca a todo aquel que no opine como ellos. Y nosotros como iglesia somos los que tenemos la palabra de Dios y somos los que nos levantamos y decimos, no, para Dios eso es aberración. Pero muchos cristianos prefieren cerrar la boca antes de ganarse un problema, ya sea con la familia o ya sea con los amigos. ¿Sabe, hermano? Nuestros hijos cada vez les van a enseñar más ideología de género en los colegios. Ya los tenemos activamente estudiando eso. Cada vez más se va a ir viendo cómo se introduce la ideología de género en los colegios. Y obviamente cuando alguno de ustedes, jovencito, levante la mano y le diga a la profesora, profesora, pero la palabra de Dios dice que los afeminados van a ir al infierno, te vas a meter en problemas. Y los compañeritos se van a burlar de ti. La pregunta es, ¿qué vas a preferir? ¿Callarte? Decir, bueno, mejor evito los problemas, me adecuo a ellos, me conformo a ellos, voy a seguirle la corriente con tal de no tener problemas, o me mantengo firme en la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe, hermano? El libro de Hebreos nos desafía a que la verdad no está a la venta. La verdad no está en juego. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. El libro de Hebreos nos recuerda que Cristo está sobre todas las cosas, aún sobre el Dios de este siglo. Ellos están bajo el poder de Satanás. Tú estás bajo el poder de Dios. Ellos no van a poder hacer algo en contra tuya que Dios no lo permitiera. Y si lo permite, en su santa voluntad lo permite. Tú puedes descansar y confiar en el Señor. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, sin negar el evangelio, sin dejar de lado, porque lo que tenemos en la palabra de Dios no es la escritura de hombres. Por eso es que el autor de Hebreos no le interesaba que la gente supiera su nombre, porque a él lo que le interesa, es más, el autor de Hebreos cita 31 veces el Antiguo Testamento. Es una exageración, pero nunca pone quién fue el escritor humano. Él nunca dice, como dijo David, o como escribió el profeta Jeremías. No, él nada más dice, como cierta persona dijo, o como se dicen. Él omite incluso el nombre de los escritores conocidos, porque a él no le interesa que la gente sepa que es palabra de hombre. Él lo que está subrayando es que la Biblia es palabra de Dios. Y como palabra de Dios, nosotros tenemos que anclarnos a ella. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 1.
Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Acá se da la idea de un barco, eso ya lo explicaré en su momento, pero lo hablo rápidamente. Los dos términos hablan de términos náuticos. Cuando una embarcación llega a un puerto, ¿qué hay que hacer? Antes de descargar, amarrar al barco. Si tú no amarras al barco, ¿qué pasa? Se desliza. Esa es la idea acá. Por eso es necesario que nos anclemos bien, porque si no nos anclamos bien, ¿qué va a suceder? Nos va a deslizar, nos va a llevar la corriente. Es la idea que tiene el libro de Hebreos. Si tú no anclas bien tu vida a Cristo, estás condenado a irte tras la corriente de este mundo. Estás condenado a ir tras la corriente de este mundo. Por eso, hermanos, es que con la palabra de Dios no se juega. Esta iglesia de Hebreos era apática. Escuchan y ya olvidan. Estaban dormidos espiritualmente. Hermanos, eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Si tú eres de que ahorita estás acá, pero tu cabeza ya anda en otro sitio, preocúpate. Porque lo que estás escuchando no es mi palabra. Si fuera mi palabra, qué bien fuera que no me hagas caso. Pero si lo que estoy diciendo está en la Biblia y es la palabra de Dios, tú no estás dejando de escucharme a mí. Tú estás dejando de escuchar el mensaje de Dios. Te estás deslizando, te estás alejando. Procura aferrarte a la palabra de Dios y no te muevas de allí. Así soplen los vientos, así venga la lluvia, así venga la tempestad, así como dice el autor de Hebreos, tengan que sufrir hasta la sangre por causa del evangelio. Mantente aferrado a Cristo, porque solo en Él hay salvación para nuestra alma. La gente, ¿qué es lo peor que puede hacer por ti? Quitarte la vida física. Y hermano, eso es nada más una etapa de la vida. Ahí no se termina la vida del cristiano. Una vez que nosotros morimos acá, ¿sabes dónde aparecemos? Delante de su presencia. La vida no se termina con la muerte. Yo no tengo que temerle a aquel que me puede quitar solamente la vida en este mundo. Yo tengo que temerle a aquel que después que yo parta de este mundo, si pueda arrojar mi alma al infierno. Y ese no es Satanás, ese es Dios. Ese es Dios. Por eso, hermanos, el temor es una de las cosas que nos habla el libro de Hebreos, pero también nos habla de la confianza. El creyente debe caminar confiado en Cristo Jesús. Él es suficiente. No necesitas nada más, ni nada menos, por supuesto. No necesitas sumar ángeles, no necesitas sumar leyes judías, no necesitas sumar a Melquisedec, no necesitas sumar nada. Todo lo que necesitas, ¿en quién está? En Cristo. Incluso nos invita y nos dice que cuando nosotros necesitamos que alguien nos represente delante de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que está intercediendo ante el trono. Por eso es que el libro de Hebreos nos hace la invitación y nos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque vamos a recibir misericordia y gracia. Hermano, eso es posible porque tenemos a un gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Yo no solamente tengo que temerle a no fallarle a Dios, tengo que también tener la confianza en que voy a poder tener aceptación y misericordia por parte de Él, que Él me entiende en mis debilidades. Dios no es un Dios que está ahí listo con un rayo para partírtelo en la cabeza. Dios es un Dios que te ama, que se compadece de ti, que envió a su Hijo para que te represente a ti, para que tú tengas entrada delante de Él. El libro de Hebreos entonces nos invita
a que nuestra confianza sea solo Jesús, únicamente Él. Nosotros tenemos que vivir confiando en la suficiencia y en la supremacía de Cristo. Eso es lo que nos llama Hebreos.